irriga el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular casi en un 100%, el nodo sinusal más o menos en un 50%. Y luego pues irriga el ventrículo derecho, que es anterior, y una rama que se va por abajo y que va a dar a la cara inferior del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando ustedes tienen obstrucción de la arteria coronaria, quien va a sufrir es justamente la cara inferior del ventrículo izquierdo. ¿Ok? ¿Sí? Y de la coronaria izquierda, pues vean ustedes, nace un tronco porque va a haber dos ramas. La descendente anterior que corre a través del septum interventricular. Y entonces irriga el septum y la cara anterior del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, muy bien. Y la circunfleja, que es una rama, vean acá, que va hacia atrás, y atrás está la pared lateral del ventrículo izquierdo. ¿Verdad? Entonces, la conclusión es, cuando ustedes tienen lesión en la coronaria derecha, pueden tener algún problema en el ritmo o en la frecuencia por el nodo sinusal, por el compromiso del nodo sinusal o del nodo auriculoventricular. Y habitualmente es bradicardia. Entonces, acordarse que por esta disposición anatómica, el infarto inferior del ventrículo izquierdo, que está dado está irrigado por la coronaria derecha, entonces el infarto inferior puede cursar con bradicardia. Y tiene su nombre que ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos cardiopatía isquémica, ¿verdad? La coronaria izquierda, pues si ustedes obstruyen la descendente anterior, pues ustedes van a tener compromiso en la irrigación del septum y de la cara anterior del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si ustedes tienen compromiso en la circunfleja, entonces van a tener problema en la pared lateral del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y si ustedes tienen obstrucción en el tronco de la arteria coronaria izquierda, pues va a ser muy grave porque van a tener, con una sola obstrucción, van a tener daño en van a tener daño tanto en la descendente anterior como en la circunfleja. Luego entonces, la lesión del tronco de la arteria coronaria habitualmente es una circunstancia muy grave. ¿De acuerdo? Bien. Y bien, y ya viéndolo en forma más esquemática, pues vean ustedes, la coronaria derecha viene aquí por el surco auriculoventricular, entre aurícula derecha y ventrículo derecho, y luego pues va dando sus ramas para irrigar el ventrículo derecho, ¿sí? Y esta rama, vean ustedes, que se ve que viene hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta la cara inferior del ventrículo izquierdo. ¿Por qué cuando se obstruye la coronaria derecha sufre sobre todo la cara inferior del ventrículo izquierdo? Porque el ventrículo izquierdo consume mucho más oxígeno que el ventrículo derecho. La razón es anatómica, del doble de grueso, y la razón es fisiológica, una presión intracavitaria mucho mayor en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho. La conclusión es mayor consumo de oxígeno. Y entonces, si a mí me obstruyen la arteria que lleva sangre a ese nivel, como yo habitualmente consumo mayor cantidad de oxígeno, pues soy el primero en que va a sufrir por eso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y claro, cuando veamos electrocardiografía,
pues van a ver que ustedes a través del electrocardiograma, que es una maravilla, es este, es un proceso que es completamente externo, nada de invasivo, todo se hace desde fuera y ustedes pueden determinar fácilmente cuál es la cara del corazón que está sufriendo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces la cara del corazón que está sufriendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y bueno, eso lo vamos a ver en electrocardiografía. Entonces el corazón, aunque está oculto dentro de el mediastino, cubierto por pulmón adelante y atrás, y luego cubierto por hueso, y luego cubierto por músculo, y luego cubierto por tejido celular subcutáneo, y luego cubierto por piel. Sin embargo, podemos acceder de dos maneras. Una, escuchando los ruidos cardíacos, y dos, a través de el electrocardiograma que desde afuera nos va a revisar las diversas caras del corazón, que ya lo vamos a ver, ¿de acuerdo? A diferencia, les digo, de la neumología, donde en neumología ustedes tienen para explorar la cara anterior y la cara posterior del tórax y las caras laterales. ¿Por qué? Porque el pulmón rodea completamente al corazón, ¿verdad? Entonces, muy bien. Ok. Bien. Y bien, vean ustedes, cuando vayan a ver un cateterismo cardíaco, entonces, vean ustedes que va a ser una imagen únicamente frontal, ¿sí? No va a haber ni atrás, ni va a haber adelante, ¿ok? Entonces, esta es la coronaria derecha, no tiene problema, es derecha. Ustedes la van a poder visualizar desde el comienzo, ¿sí? Van a ver la rama que va al nodo sinusal, ¿sí? Al nodo ventricular, y luego pues, todo su trayecto, ¿de acuerdo? Del lado izquierdo no es así, porque esta que es la circunfleja, y ustedes dicen, ah, caray, pues no que la circunfleja estaba del otro lado. Sí, está del otro lado, pero esto es un plano frontal. Entonces, en un plano frontal, la circunfleja aparece aquí, ¿sí? Como si estuviera de este lado, ¿sí? Y esta sería la descendente anterior. Pero si ustedes lo ven en tres dimensiones, en realidad esta rama va para atrás. Pero tal como se aprecia aquí, ¿sí? Esta rama va para atrás. Pero si ustedes lo ponen en un plano frontal, pues lo que va a pasar es que lo van a ver así. Entonces, cuando vayan a cateterismo, no se vayan a confundir, ¿sí? Tengan en cuenta que el cateterismo es a través de un aparato que finalmente emite radiación y que únicamente les va a visualizar un solo plano, ¿de acuerdo? Y esta diapositiva que la encontré, ya la tenía desde antes, les muestra que la circulación de la cara posterior del corazón, vean ustedes, esta es la aurícula izquierda con las 4 venas pulmonares que llegan, ¿sí? Y por lo tanto este es el ventrículo izquierdo. Acuérdense que para ver el ventrículo izquierdo hay que irse por atrás, porque el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda son posteriores. Entonces, cuando ustedes se van por atrás del corazón y quieren ver ustedes quién irriga, ¿sí? La descendente posterior, entonces, si la coronaria derecha es la que forma esta rama, entonces la arteria coronaria derecha es dominante. Pero pudiera ser habitualmente la otra manera, es que sea la circunfleja la que dé esta irrigación a la coronaria descendente posterior. No la tengo ahí, aquí está por delante, aquí está por delante, ok, sí, pero suponiendo que la
circunfleja que viene por acá, ¿sí? Hacia atrás, pared lateral y luego hacia atrás. Pudiera ser que la circunfleja fuera la que diera la descendente posterior. Y entonces, como comentábamos ayer, ¿sí? Alguien decía que la dominancia está dada por la arteria que dé el flujo a la coronaria descendente. Y claro, eso tiene valor porque si se les tapa la coronaria derecha, pero resulta que la coronaria derecha también le da flujo a la descendente posterior, entonces eso va a hacer que la obstrucción sea más grave porque va a ser más extensa. ¿Sí? Entonces a eso se le llama dominancia, que ayer comentaban, y es importante. Bien, y bueno, y entonces nos quedamos en que el corazón, que es una maravilla, porque, porque es una maravilla, porque el corazón es automático, ¿sí? Y entonces, por alguna razón de la naturaleza, vean, está aquí el nodo aurículo-ventricular, ¿sí? Es un granito chiquitito que se ve en la desembocadura de la vena cava superior, ¿sí? Y la vena cava superior pues desemboca en la aurícula derecha. Ahí, sí, en la parte posterior se encuentra un granito microscópico, pero que es una maravilla ese granito, ¿eh? Ese granito no necesita que lo estés estimulando para que esté contrayendo, digo, enviando una señal, que esta señal finalmente va a ser la que al pasar por las aurícula derecha y con el, como alguien de ustedes decía, a través de las de Bachmann, vaya a la aurícula izquierda, entonces, ¿sí? Estos tractos van a pasar el impulso del nodo sinusal, que el nodo sinusal en forma espontánea se está despolarizando. Se repolariza, se despolariza, pero es en forma espontánea. Hay nada de que tiene que venir un impulso, en fin, ¿sí? Pues es una maravilla también eso, porque pues gracias a eso el corazón es automático. Ese es el concepto real de algo que es automático, ¿verdad? Algo que es automático, ¿sí? Entonces, entonces vean ustedes, ¿sí? El nodo sinusal siempre va a estar emitiendo impulsos, ¿sí? Él solito se repolariza, se despolariza, se repolariza, se despolariza, ¿sí? Pero solito. No es como, por ejemplo, una bailarina, ¿sí? Que para dominar, ponerse, por ejemplo, de puntitas, ¿sí? Una bailarina de ballet, ¿sí? Y luego hacerlo con un solo pie, ¿sí? De puntitas, y luego aparte levantar los brazos y hacer un círculo, y luego aparte levantar la otra pierna hasta bien alto, ¿sí? Eso lo va haciendo a través de la repetición y la experiencia, pero quien manda los impulsos para que esa bailarina se detenga sobre la punta del pie, ¿sí? Son impulsos que nacen del cerebro y mandan la orden hacia el grupo de músculos correspondiente para que se vaya logrando esa perfección en la figura, ¿sí? Pero todo viene de acá, que dice, a ver, ahora los músculos de tal los vamos a poner así, los músculos de la pantorrilla así, los músculos del muslo así, los músculos de acá, los músculos del brazo, y a todos lados mando impulsos para que se haga eso, ¿sí? Si no mando impulsos, pues no pasa nada. En cambio, el corazón no es así. El corazón es automático, ¿de acuerdo? Y vean ustedes cómo, ¿sí? El nodo sinusal tiene sus tractos internodales, el impulso va pasando de arriba hacia abajo y por lo tanto empieza aquí arriba, ¿sí? A despolarizarse y luego va para abajo y va para abajo hasta que llega aquí. Y todavía el nodo aurículo ventricular le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar
presto una chancita y me voy a detener aquí un ratito, ¿sí? Para que tú te contraigas completamente con este impulso que mandaste, tú contraigas la aurícula, como tienes menos presión que el ventrículo, para que viertas tu contenido en el ventrículo sin ningún problema. Cuando ya tú vertiste todo lo que tenías que vertir en el ventrículo derecho o en el ventrículo izquierdo, entonces el impulso, ¿sí? Después de un retardo fisiológico que se aprecia en el electrocardiograma, ¿sí? ¿Sí? Se ve la onda P y luego se ve ahí, ¿sí? Un segmento que es el que muestra que hay un retardo fisiológico y luego ya pasa hacia el haz de His, ¿sí? O sea, el haz de His con su rama derecha y la izquierda que en realidad es posterior, ¿no? Ahí perfora el septum y sale por acá atrás. Acá está el corazón visto por atrás. Entonces, en realidad así es. Y claro, entonces ya manda sus ramas, que es la rama izquierda del haz de His, ¿verdad? Y entonces, pues, acá arriba el haz de Bachmann, vean ustedes, que viene directamente de acá y del nodo sinusal para estimular la aurícula izquierda, ¿sí? Y entonces vean ustedes cómo la disposición anatómica real pues es más compleja, no es más difícil de entender porque no lo vemos en un solo plano. Lo vemos en un plano anterior, ¿sí? Las cavidades derechas y en un plano posterior las cavidades izquierdas. ¿Por qué? Pues porque así está dispuesto anatómicamente el corazón, ¿sí? El corazón tiene cavidades anteriores y cavidades posteriores. Pero, pues para facilidad de conocimiento, pues alguien dijo en forma esquemática, son derecha e izquierda, ¿sí? Pero en realidad no es así. En realidad son anteriores y las izquierdas son posteriores. Entonces, una vez que pasa el impulso del nodo auriculoventricular, ¿sí? Pasa hacia las de His, entonces ya se va hacia el ventrículo derecho y se va hacia el ventrículo izquierdo y se lleva a cabo la contracción. Cuando se contrae el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, ¿sí? Las válvulas se cerraron para que no haya reflujo. Se cierran aquí, no hay reflujo. Y entonces la sangre dice, ¿para dónde voy? Siempre para adelante, siempre para adelante. ¿Por qué? Porque para atrás me cierran la puerta, porque así debe de ser. Yo tengo que ir hacia adelante, ¿sí? Ya que me oxigene, tengo que ir hacia adelante, hacia todos los órganos de la economía. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera anatómica real. Y claro, y entonces alguien dice, no, hombre, pero andarte imaginando esto, y de ahí nace lo esquemático, y entonces por eso todo el mundo dice que es corazón derecho y corazón izquierdo, porque es la manera más fácil. Aquí sí dicen, ah, mira, aquí está el nodo sinusal, pero aquí está el haz de Bachmann, se ve claramente. En la otra diapositiva, pues nomás Miyamoto decía que ahí estaba, pero ni se veía, ¿sí? Entonces, no, mira, aquí te estoy ejemplificando, ¿sí? Y perfectamente llega hasta acá. Y luego, vean ustedes que aquí está el nodo sinusal, aquí está el haz de His y la rama derecha y la rama izquierda. Ah, pues así sí le entiendo, pues, ¿sí? Así sí le entiendo. Si me haces un plano anterior y posterior, me hago bolas. Pero, ok, pues así que bien. Y entonces nos quedamos con la imagen esquemática del corazón y todo el mundo dice que el corazón es derecho y que el corazón es izquierdo. Pero en realidad el corazón es anterior y posterior. El ventrículo izquierdo posterior, un poquito hacia la izquierda, por eso da el perfil da el perfil izquierdo de la radiografía de tórax, ¿sí? Pero es posterior, pero bueno, se jaló tantito hacia la izquierda.
Entonces, de esta manera, vean ustedes qué fácil es entender que hay un nodo sinusal que se despolariza en forma espontánea. Es una maravilla de la naturaleza eso, y entonces por eso se llama marcapaso del corazón, porque es el que marca el paso del corazón. Entonces, si ustedes se toman el pulso, ¿verdad? Si ustedes se toman el pulso, van a ver la variedad de pulsos que puede haber, ¿verdad? Desde alguien de ustedes que tenga 46 de pulso, que dicen, ah, Chihuahua, 46, ¿sí? Hasta alguien que ande por 80, 90 de pulso, ¿sí? Y alguien a lo mejor hasta más, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué depende? Depende del nodo sinusal, ¿sí? Si, por ejemplo, muchas veces en consulta van personas y tienen bradicardia y entonces dicen, híjole, pues está re mal, ¿sí? Está muy lento el corazón. Y oiga, y usted se desmaya. No, no. Pues, ¿cómo que hace usted? No, pues yo todos los días troto 5 kilómetros. Ah, sí, de veras. Y a poco no se cansa y nunca se marea y nunca se desmaya. No, nunca, nunca. ¿Por qué es eso? Porque esta persona que trota 5 kilómetros diarios tiene un corazón entrenado. Y un corazón entrenado no requiere latir con la frecuencia de un corazón no entrenado, ¿sí? Entonces, los deportistas, o incluso muchos de ustedes que hacen ejercicio en forma habitual, ¿sí? No necesariamente tiene que ser, tiene que ser un deportista así de súper alto nivel, ¿sí? Con que ustedes hagan ejercicio todos los días, media hora, o sea, no se necesita más, muchos de ustedes tendrán bradicardia. Entonces, alguien me decía, no, pues es que si es deportista tiene que tener el pulso más rápido para poder. No, es al contrario. O sea, tiene mayor masa muscular, pero también su corazón, ¿sí? Está entrenado y una contracción de ese corazón, ¿sí? Equivale a 1,5 de otro corazón, ¿sí? Entonces tú tienes 80, pues estoy muy bien, ¿sí? Y entonces ese que tiene 46 o 50, pues está re mal, ¿verdad? No, no, está a lo mejor hasta mejor que tú, porque su corazón está entrenado, ¿sí? Y sus pulmones también, ¿verdad? Que esa es la gracia del ejercicio aeróbico, ¿sí? Si alguien dice, no, no, es que a mí lo que me gusta son las pesas para tener masa muscular, ¿sí? Está bien, si eso te gusta, está bien, pero eso no te sirve para nada, ¿eh? Para el acondicionamiento cardiorrespiratorio. Pues, ¿cómo? No, pues sí. Lo que sirve es ejercicio aeróbico. ¿Está bien? Haz la mitad de pesas y haz la mitad de ejercicio aeróbico. Y entonces así está bien, ¿sí? Vas a tener masa muscular, como tú quieres, y este, vas a tener un corazón funcionando bien. Sí, Antonio, ¿querías preguntar algo? Eh, sí, doctor. ¿Y si esa persona deja de hacer ejercicio con el tiempo, la hipertrofia fisiológica desaparece o repercute de Sí, alguna manera? sí, sí, se normaliza y la frecuencia cardíaca también tiende a aumentar, ¿no? O sea, una de las gracias del ejercicio es que si el ejercicio no es constante, ¿sí? O sea, por ejemplo, por lo menos 5 días a la semana, difícilmente vas a tener un efecto aeróbico, cardiovascular. Si, por ejemplo, tú nada más lo haces una vez a la semana, pues va a ser difícil. Pero si lo haces con que lo hagas 5 días a la semana, entonces vas a tener ese tipo de acondicionamiento. Y claro, si lo dejas, pues igual, ¿verdad? Tu corazón, aunque tarda mucho, ¿eh? Tarda mucho. O sea, las personas, por ejemplo, como ustedes, que hacían mucho ejercicio hasta que estuvieron en la prepa. Pero cuando comenzaron en la carrera de medicina, pues apenas tienen tiempo para comer
dormir. Entonces es más difícil que hagan ejercicio. Pero el ejercicio que hicieron en la adolescencia es posible que los mantenga durante la carrera. El problema con la carrera es que lo contaminas con otro tipo de situaciones, porque, por ejemplo, dices, híjole, pues tengo que estudiar un chorro para no dormirme, ¿sí? Y luego ya empiezas con la Coca-Cola y con el café y con el cigarro, eso, ¿no? Entonces, eso también contamina, el ejercicio para que sea útil tiene que ser constante, ¿eh? Tiene que ser constante. Porque hay gente que dice, no, yo de joven, hice un chorro de ejercicio, diga, un chorro de ejercicio. Pues sí, pero ya no. Bueno, ¿hace cuánto, no? Pues hace 15 años que ya no. Sí, ya aumenté 15 kilos, sí, ya. Entonces, muy bien, esa es la cuestión. Pues vean ustedes, esto es en forma esquemática, ¿sí? Por eso es que a todo el mundo le gusta, porque es más fácil entenderlo que de esta manera, ¿sí? Bien, y entonces, ¿para qué necesitamos conocer la anatomía del corazón? ¿Y para qué necesitamos conocer la fisiología del corazón? Bueno, pues para explicarnos, cómo está conformado el corazón desde el punto de vista anatómico y funcional para poder estar administrando eh, oxígeno o nutrientes al órgano que lo requiere. Por ejemplo, ustedes en la mañana a las 5:30 pues andaban trotando, ¿sí? O corriendo, algunos de ustedes. En ese momento, el corazón dijo, ok, la sangre la voy a dirigir hacia el músculo estriado, ¿sí? Porque ahí es donde está corriendo, está trotando, está en bicicleta, está nadando, ¿sí? Entonces ahí lo voy a concentrar, ¿no? ¿Sí? Pero ahorita, por ejemplo, no, pues ahorita, sí, la mayor cantidad de sangre está en el cerebro. Están ustedes, pero que brilla su cerebro de tanta sangre que les está llegando y tanto que están pensando, ¿sí? Pero, ¿por qué no es muy bueno a las 2 de la tarde comer sopa de arroz, luego de la sopa de arroz, comerte un bistec? ¿Sabes qué? Hazmelo, pero grande, porque yo estudio mucho, ¿no? Y luego, ¿sabes qué? Y ponle muchas papas. Y luego, ¿sabes qué? Pues una Coca-Cola. Y pues, híjole, unas, ¿qué? 6 tortillas, ¿de acuerdo? Entonces, el problema con eso es que efectivamente la sangre dice, pues, ¿para dónde me voy? No, pues, está ingrata, pues, tiene todo en el estómago y en el intestino, ¿no? Y entonces la circulación se desvía para allá, para poder ayudar a metabolizar, y entonces, ¿sí? Se queda el corazón y el cerebro con menos aporte de sangre. Por eso es que hay gente que cuando hace una comida muy copiosa y tiene problema de irrigación en el corazón, ¿sí? Esa comida copiosa que le roba sangre al cerebro y al corazón para llevarlo acá al estómago y al intestino, entonces esa persona puede tener angina, ¿sí? ¿O qué les pasa cuando comen muchísimo? Pues, ¿sí? Les viene una marea alcalina, ¿sí? El cerebro dice, pues le voy a ceder mi sangre al intestino y al estómago, y entonces pues, te da sueño. Y por eso es que en las oficinas gubernamentales, si ustedes van después de la hora de la comida, ya no fácilmente los van a atender, porque más de la mitad del personal, ¿sí? Se está durmiendo, pues.
¿Por qué? Porque pues echó una comida muy copiosa, ¿no? Y entonces las oficinas, oh, ¿sí? Después de las 2, ya se acabó la funcionalidad. Si acaso hay alguien despistado que no llegó que comer, los va a atender y de mala gana porque pues no comió, ¿verdad? Entonces, esa costumbre, que es una costumbre española, no es muy buena, no es muy buena. Es mucho mejor la de Estados Unidos, ¿verdad? Los sajones, que desayunan bien y a las 12, una, pues echen ahí un tentempié, ¿sí? Algo así ligero. Ustedes lo ven mucho en televisión, ¿verdad? Que están ahí en un juicio y de repente decretan ahí un receso y luego ven ustedes ahí al fiscal y a la defensora ahí platicando, echándose un sándwich, ¿sí? Y no sé, un vaso de agua, una limonada así. Y claro, ya regresan otra vez a trabajar y pues sí, su cerebro está bien irrigado. Y ya, o sea, eso sí, como a las 6:30 de la tarde, 7, entonces sí, hacen una comida copiosa, incluso pues hasta con bebidas alcohólicas, porque ya no van a trabajar, y eso sí, unas 3, 4 horas antes de dormirse, entonces la productividad aumenta mucho, ¿no? Pero bueno, son costumbres, ¿no? Hace muchos años, antes de que ustedes nacieran, hace mucho tiempo, en Culiacán así pasaba, ¿sí? Los comercios grandes cerraban, creo que de 2 a 4, y luego abrían otra vez, más tarde, pero cerraban bien tarde, cerraban en la noche como a las 9, a veces 10 de la noche, porque pues, se iban a comer, ¿sí? Los dueños de esos almacenes muy grandes en Culiacán o eran españoles o eran árabes. Entonces su costumbre era eso, irse a comer en forma muy abundante y obviamente pues echarse una siesta, ¿sí? Pues ya, abrían, entonces ya la gente sabía que a esa hora no había nada y luego ya volvían otra vez como por ahí 5 de la tarde, pero duraba como hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces, sí, ok, pero bueno, entonces nos interesa saber qué hace el corazón, o sea, ¿cuál es su función? No, pues sí, pues todo el mundo dice, la función del corazón es mantener todos los órganos con sangre fresca, adecuada, para que desarrollen su función, porque ahí en la sangre pues les llevas oxígeno, les llevas alimento, les llevas aminoácidos, ¿sí? Y aparte, esa sangre de regreso pues se lleva cosas que ya no te sirven, ¿sí? CO2, creatinina, urea, ¿sí? Y se la llevan al lugar adecuado para que la deseche, ¿sí? Los pulmones, entonces a los pulmones ahora para que desechen el CO2, o el hígado que metabolice unas sustancias que no sirven, o el riñón para que las elimine por la orina, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Y vean ustedes estos términos, ¿sí? A ver, ¿qué es para ustedes el gasto sistólico, volumen latido? Volumen latido. Entonces, adiós. No. Es que eso lo tenían que investigar. Eso lo tenían que investigar. Entonces, me fue la onda. Pero mientras ustedes piensan, entonces, ok, bien, entonces, muy bien. Mientras ustedes piensan, ¿qué es el gasto sistólico o volumen latido?
Ahí está. Cada vez que su corazón se contrae, ¿sí? En cada latido, más o menos hay que arrojar de 60 a 100 mililitros de sangre, ¿sí? Entonces se llama volumen latido o gasto sistólico, ¿de acuerdo? Obviamente que si ustedes multiplican el gasto sistólico o volumen latido por un minuto, eso les va a dar el Gasto cardíaco. Gasto cardíaco. cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón, no en cada latido, sino en un minuto. ¿Y de qué depende esto? Pues depende de cuántos latidos tengas en un minuto, ¿sí? Entre más latidos tengas, pues mayor será el gasto cardíaco, obviamente, ¿sí? Perdón, no entre más minutos. Entre mayor cantidad de sangre expulse en el minuto, perdón, es al revés, entonces el gasto cardíaco será mayor, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, el gasto cardíaco es el gasto sistólico, ¿sí? Y ese gasto sistólico lo vas a multiplicar por la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes un gasto sistólico elevado, porque eres deportista, entonces tu frecuencia cardíaca será menor. Porque, ¿sí? Con un gasto sistólico elevado, pues una frecuencia cardíaca menor te va a dar lo que para otra persona que tiene un gasto sistólico bajo, va a tener que tener una frecuencia cardíaca mayor. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante saber que el gasto cardíaco tiene que ver con el gasto sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Sí? Esto nomás se los pongo como se hacía antes el cálculo del gasto cardíaco. ¿Sí? Yo creo que ustedes en fisiología incluso habrán tenido alguna actividad donde pues más o menos dijeron así vamos a determinar el gasto cardíaco a través del principio de Fick. ¿Por qué ahora ya es algo histórico esto? Bueno, porque van a ver ustedes que con la ecocardiografía ustedes pueden determinar tranquilamente el gasto cardíaco sin tener que determinar sin tener que determinar sin tener que determinarlo a través del principio de Fick, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero bueno, para que ustedes sepan que este señor, pero miran de qué año es, ¿no? Hace mucho. Bien. Bien. Y entonces, vean ustedes, ustedes, de acuerdo a, este es un ecocardiograma que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces el ecocardiograma les permite determinar tranquilamente el gasto cardíaco, ¿sí? Sin tener que sacar sangre, sin tener que llevarla al laboratorio, sin tener que determinar la cantidad de oxígeno, ni la cantidad de CO2, ¿sí? Entonces, el ecocardiograma les puede determinar, ya lo vamos a ver cuando veamos ecocardiografía, puede determinar el gasto cardíaco. Entonces, ¿sí? Ya no necesitamos picar al paciente, ya no necesitamos mandarlo al laboratorio, ya no necesitamos que nos manden el resultado, que tarda. Benito Rocha Quintero. Benito. Bien, gracias. Oye, estoy dando la clase. ¿Te devuelvo la llamada en un ratito? Sí, Andrés, pues. Gusto en saludarte, ¿eh? Entonces,
van a ver ustedes que ahora, pues muy fácilmente, por ejemplo, don Anastasio tuvo un infarto. Oye, ¿qué tan grave es el infarto de don Anastasio? Bueno, pues una manera de determinarlo es, pues déjame hacerle un ecocardiograma. Así, y sí, don Anastasio tiene un infarto, ¿sí? Pero su gasto cardíaco es normal, pues eso quiere decir que el infarto es pequeño y no está sufriendo mucho don Anastasio. Y si al contrario, tiene un infarto y ves que el corazón tiene una función muy comprometida, híjole, me va a ir mal o a don Anastasio, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a ver eso más adelante, pero quiero que sepan que todo lo que se hacía antes, ¿sí? De acuerdo a FIC, que había que sacar sangre arterial, sangre venosa, mandarla al laboratorio, ¿sí? Ya no es necesario, ¿sí? Ahora con ecocardiografía, ustedes. Entonces, vean ustedes, el gasto cardíaco es igual al gasto sistólico por la frecuencia cardíaca. Y como ustedes son, ustedes son deportistas, entonces vean ustedes, si no fueran deportistas, ¿sí? Y el gasto sistólico fuera de 60 mililitros, que es normal todavía, ¿verdad? Pero sin embargo, ustedes, estos 60 mililitros, ¿sí? Los, los están moviendo a través de 80 latidos por minuto, entonces ustedes van a tener un gasto cardíaco de 4,800, que es normal, ¿de acuerdo? O sea, 4,800, 5 litros, es un gasto cardíaco. Pero si tú haces ejercicio, ¿verdad? Tú necesitas un gasto cardíaco mayor. Entonces tú vas a tener que, si tu gasto sistólico es de 60 mililitros, ¿sí? Entonces, lo que tú tienes que es aumentar tu frecuencia cardíaca mucho, mucho, para poder obtener este gasto cardíaco, que es el que necesitas para estar corriendo o haciendo ejercicio, jugando básquetbol, o jugando fútbol, o nadando, ¿sí? Entonces, caray, tiene que aumentar mucho. Pero si tú tienes un corazón entrenado, entonces tu gasto sistólico va a ser de 100, que es normal. 60 a 100 es normal. Pero fíjate que con 48 latidos, tú tienes el mismo gasto cardíaco que esta persona con 80. ¿Sí? Esta es la explicación por qué las personas que hacen ejercicio y sobre todo los deportistas de alto rendimiento traen bradicardia, ¿verdad? Porque ellos tienen un gasto sistólico elevado porque su corazón está elevado. ¿Sí? En cambio, ¿sí? Si tú haces ejercicio, ¿verdad? Entonces, y tú tienes este gasto sistólico, porque eres deportista, entonces tú con 80 latidos, ¿sí? Llegas a los 8 litros que necesitas para el esfuerzo. Que esta persona, que tiene un gasto sistólico menor, requirió de 134 latidos. ¿Sí? Entonces, esta es una razón por la cual los deportistas, o incluso no tienen que ser deportistas de alto rendimiento, lo que tiene valor en el ejercicio es que sea continuo y que sea rítmico. Esas dos características, puede ser caminata, ¿sí? Puede ser caminata. Si don Filemón tiene 85 años y camina, pues el paso que tenga don Filemón está bien, ¿verdad? Claro, ustedes no, ustedes que son tan jóvenes deben tener un paso vigoroso, un paso rápido, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues con eso van a conseguir un efecto cardiovascular adecuado, ¿sí? Porque el ejercicio es continuo y es
rítmico. Esas dos características hacen que tenga valor. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, con esto, ustedes tienen, ¿cómo se llama? Tienen idea de por qué un corazón que, que, este, que hace ejercicio y que está condicionado por el ejercicio, entonces late más lento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, porque de repente yo he visto que dicen, no, el deportista debería traer el corazón más rápido, porque es deportista. No, no, es el contrario. El deportista tiene un corazón y los pulmones también, porque no nada más el corazón, sí, condicionados. ¿Sí? Condicionados por el ejercicio físico, rítmico y regular. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya tenemos el concepto de gasto sistólico, volumen latido, ¿sí? Es en cada latido. Ya tenemos el concepto de gasto cardíaco, ¿sí? Que es lo que expulsa cada latido por la frecuencia cardíaca. Y entonces, ¿sí? Entonces, el índice cardíaco, que habitualmente se usa en pediatría, ¿sí? Porque los niños tienen una conformación diferente a los adultos. Los niños habitualmente son cabezones. La relación entre cabeza y cuerpo es diferente a la de un adulto, ¿sí? Entonces ven un niño y pues casi la mitad es cabeza, bueno, no tanto, ¿no? Más de la mitad o la mitad es cabeza, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces en ellos, cuando ustedes vayan a pediatría, que eso les quiero decir, ¿eh? Cuando ustedes estén en pediatría, van a aprender todo lo práctico que ahorita dicen, híjole, ¿cómo le voy a hacer cuando ejerza ya la medicina? No, no sé nada, no sé nada. No se preocupen. Cuando lleguen a pediatría, ustedes, aparte de los padecimientos que van a aprender, que son los comunes, ¿no? Que las gripas, que las diarreas, que cómo controlan la fiebre, que si tiene bronquitis, que, ¿sí? Ustedes van a saber cómo determinar las dosis para esos niños, porque en los niños frecuentemente se usa el índice cardíaco, es decir, perdón, la superficie corporal para determinar la cantidad que le van a poner de medicamento y superficie corporal. Y claro, para el caso del corazón, entonces el gasto cardíaco entre la superficie corporal, eso les va a dar el índice cardíaco, que es algo que ustedes manejan habitualmente en niños. Y la razón es que la relación entre cabeza y cuerpo, pues muy diferente en un niño que en un adulto. Y entonces ustedes van a hablar de litros, ¿sí? Por metro cuadrado, que es la superficie corporal, y por el tiempo, que es el minuto, ¿sí? Eso lo van a ver. Entonces, cuando lleven pediatría, van a ver ustedes que determinar cuántas soluciones, qué determinar qué antibiótico, qué determinar se hace en base a, ¿sí? La superficie corporal. Y en el caso del corazón, cuando el gasto cardíaco se divide entre la superficie corporal, pues les va a dar el índice cardíaco, que es más adecuado para tener una idea clara de lo que está pasando en un niño. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y vean ustedes, este término es importante porque esto es lo que más se usa en cardiología. Díganme por qué. Primero vean, lean, analicen y díganme por qué es esto justamente lo que consideramos de utilidad en cardiología.
Ajá. ¿Por qué en cardiología le damos sobre todo importancia a la fracción de expulsión o fracción de eyección o fracción de eyaculación? Es lo mismo, pero se oye feo. La fracción de expulsión, ¿sí? Primero Antonio y luego Flor. Porque nos sirve para valorar la insuficiencia cardíaca, doctor. Ok, muy bien. Ajá. Les sirve para determinar la insuficiencia cardíaca. Muy bien. Ajá. Flor. Porque un porcentaje debajo de lo normal, por ejemplo, menos de 50%, nos está hablando de que hay una mala función ventricular. Ok. Y esto que comentan ustedes, Antonio y Flor, ah, es decir, esto que ustedes dicen es cierto, pero por qué término de la definición es importante aquí? Miren, la cantidad de sangre que expulsa el corazón se refiere ¿a qué se refiere? La sangre que expulsa el corazón. Se refiere Volumen sistólico. a la sístole, muy bien. Y en la definición, ¿qué incluye? Al volumen diastólico, que sería la sangre que llega al ventrículo, al ventrículo. Entonces, por eso es importante. No solamente es la sangre que expulsa el corazón, que es lo que hemos visto en todas las anteriores, ¿sí? En todas las anteriores, vean ustedes, ¿sí? En todas las anteriores estamos hablando de la cantidad de sangre que expulsa el corazón. Estamos hablando de sístole, ¿de acuerdo? Y luego dicen ustedes, ok, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Ok. Y claro, pues el índice cardíaco, pues tiene que ser lo mismo, ¿verdad? El índice cardíaco, pues también es. Pero la fracción de eyección o fracción de expulsión dice, ¿sabes qué? Ok, está bien. Hay que saber cuánta cantidad de sangre expulsa el corazón. Pero ¿sabes qué? Tienes que saber qué cantidad de sangre le llega al corazón, ¿sí? Para que tú sepas, porque por ejemplo, a lo mejor le está llegando poquita sangre al corazón, porque hay un problema en la diástole, ¿sí? Pero el ventrículo dice, pues me llegó poquito, pero ese poquito yo lo expulso lo que debo de expulsar. Y entonces tú dices, ok, entonces el corazón está trabajando bien, expulsa la sangre adecuadamente. Oye, pero ¿sabes qué? Pero expulsó muy poquito. Ay, ¿por qué? Pues porque le llegó al corazón muy poquita sangre. Ah, y entonces, pues tienes que ver por qué le llegó poquita sangre. Ah, ¿y qué es lo más frecuente que explique que llega poca sangre al corazón? ¿Qué se les ocurriría a usted? De hecho, hay un padecimiento, Flor. No es por insuficiencia cardíaca. Ajá. Sí, pero la insuficiencia cardíaca, normalmente cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, Flor, hablamos de problema con la expulsión de sangre. ¿Sí? Insuficiencia cardíaca. Porque la mayor parte de la insuficiencia cardíaca es por falla en la expulsión. Entonces, toda la vida cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, hablamos de la cantidad de sangre que expulsa el corazón. ¿Sí? Pero cuando apareció la ecocardiografía, vieron que puede haber insuficiencia cardíaca, no porque haya problema en la expulsión, sino porque
haya problema en el llenado. ¿Sí? Entonces, igual, tú expulsas lo que tienes que expulsar, pero resulta que expulsas poquito. ¿Por qué? Porque tienes problema en el volumen diastólico, así como comentaba Antonio. Y la causa más frecuente es que el ventrículo derecho y el izquierdo, ¿sí?, no se puedan llenar adecuadamente porque tienen algún problema que impide que se relaje. Entonces, no llega suficiente sangre en diástole. Y el ventrículo izquierdo a la hora de expulsar dice, bueno, o sea, tengo problema para llenarme, pero no tengo problema para expulsar. Entonces yo expulso, ¿sí? Y expulso, pues, casi lo que me llega, ¿sí? Pero lo que no te digo es que, ¿sabes qué? Nomás que me está llegando muy poquito. ¿Así? ¿Por qué? Pues es que el ventrículo, ¿sí?, el derecho y el izquierdo, ¿qué crees? Sobre todo el izquierdo, están rígidos. Caray, ¿cómo que están rígidos? Sí, sí, no se distienden. Oye, ¿y esto tiene nombre? Ah, sí, ¿sabes qué? Se llama miocardiopatía hipertrófica. ¿Sí? Oye, ¿y eso desde cuándo existe? Pues existe desde que hay ecocardiograma. El ecocardiograma fue el que descubrió eso. Ah, oye, ¿y entonces hay insuficiencia cardíaca diastólica? Con el problema es de llenado. Sí. Ah, y hay un problema de insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Sí? Que esa es la que manejamos toda la vida. Cuando decimos insuficiencia cardíaca, pensamos en falla en la expulsión. Pero también hay insuficiencia cardíaca porque el corazón no se relaja adecuadamente. Y entonces se llama insuficiencia cardíaca diastólica. Pero no se preocupe, para fines prácticos, nosotros lo que vemos en la consulta diaria en los pacientes es insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Sí? Y ese era el concepto antes. Antes insuficiencia cardíaca era insuficiencia cardíaca sistólica únicamente. Y es lo que nosotros pensamos siempre. Pero no. Con el ecocardiograma se demostró que hay insuficiencia cardíaca diastólica. Ahora bien, ¿cuál es más frecuente? No, pues es mucho más frecuente la sistólica. ¿Sí? Cuando hablemos de insuficiencia cardíaca, van a ver todo lo que ha cambiado, incluso el concepto que yo les daba hasta yo creo que el semestre anterior, ha cambiado mucho, ¿sí? Hace poquito hubo... Doctor, Madre. disculpe que lo interrumpa, es que ya son las 9 y tenemos otra clase. Ok, está bueno. Pues mañana, para mañana nada más, miren esto, ¿ok? Me hacen un dibujo del ciclo cardíaco con 2, para que ustedes le pongan nombrecitos y todo, para que se vuelvan a acordar de esto, ¿de acuerdo? André, pues ahí les voy a poner, ojalá no se me olvide, en el Classroom, ¿ok? Para que lo manden. Pero bueno, les voy a dar chancita, no solamente hoy, sino mañana. André, pues nos vemos, bye. Nos vemos, Gracias. doctor, gracias. Nos vemos, doctor. Gracias. Hasta mañana. Entonces, ¿dónde salgo? Acá está.